¿Por qué criaron a una lavaplatos?, gritaron los padres del novio y cancelaron la boda. Pero con el tiempo, vieron un reportaje sobre una joven empresaria y se quedaron asombrados. Una mujer corpulenta, con mejillas caídas como las de un bulldog, estaba sentada en una mesa, sosteniendo una enorme jarra llena de cerveza con una mano. Su esposo estaba sentado frente a ella, sosteniendo una jarra idéntica, aunque la suya ya estaba medio vacía. La señora Kelly suspiraba pesadamente, rodaba los ojos y representaba con todas sus fuerzas el drama que estaba experimentando. Miraba a su esposo con una expresión tan desdichada en su rostro como si él pudiera de alguna manera resolver esta situación. Su hijo se había casado, y a ninguno de los dos padres les gustaba en absoluto. Ambos deseaban que su hijo se casara con una buena y respetable joven que pudiera mejorar su situación financiera. Sin embargo, su hijo eligió a una chica común de una familia humilde. Y, como más tarde descubrieron, la chica ni siquiera tenía una familia, quedó huérfana. Lily era simplemente una joven modesta, y eso no les gustaba en absoluto. Lily no tenía ningún negocio, no tenía ambiciones de abrir un imperio de restaurantes. De hecho, no tenía ningún deseo por el dinero. El hijo de la señora Kelly era completamente inútil en la vida, solo estaba constantemente bajo el ala de su madre, pidiendo dinero a su padre y haciendo berrinches en casa que arruinaban toda su relación. El hombre todavía actuaba como un adolescente, a pesar de que ya tenía más de 30 años. Por un lado, la señora Kelly realmente quería que su hijo dejara de depender de ella. Pero, por otro lado, no quería que una chica tan inútil como ella creía que era Lily se hiciera cargo de él. Quería que su hijo estuviera con una chica que pudiera ponerlo en su lugar, que pudiera finalmente hacer que trabajara. Dios nos dio una nuera, dijo con un suspiro la señora Kelly. Ella sacudió la cabeza de nuevo, tomó otro sorbo de cerveza y arrancó un trozo de pescado seco. Miró a su esposo, pero no esperó a que él le respondiera. ¿Y qué debemos hacer con ella? ¿Y si queda embarazada, Dios no lo quiera? ¿Significa que tendremos a ambos sobre nuestros hombros? No, esto no funcionará. Somos nosotros los culpables de criar a ese muchacho de esa manera. Ni siquiera puede poner comida en su propio plato. Todo lo que hace son berrinches. Tenemos que deshacernos de él, pero no con esta chica. Está bien, dijo el señor Kelly con mucho más calma. La chica es joven, y como tal, todavía tiene mucho que aprender. Tal vez puedan vivir juntos y aprender algo el uno del otro. Si no aprenden nada, al menos ella lo cuidará. Cualquier cosa es mejor que lidiar con él nosotros mismos. Hablaron, bebieron cerveza y tomaron papas fritas y pescado seco de un tazón. El estado de ánimo de la señora Kelly era simplemente repugnante. Estaba anticipando la boda de su hijo y claramente no le proporcionaba ningún placer. Cerró los ojos e imaginó cómo tendría que felicitar a los recién casados y eso le causó náuseas. Han cancelado la boda, y justo 2 días antes de la ceremonia. ¿Quién hace eso? Está mal, protestó la señora Kelly, recordando su propia boda. Simplemente eligieron la fecha en el restaurante y la confirmaron. Con esta pandemia, no puedes hacer mucho más. Tendrán su fiesta en el restaurante ahora y luego se casarán. Al final del día, serán marido y mujer, y no irán a ninguna parte. Además, si lo hicieran después de la ceremonia, has visto lo congestionadas que están las fechas ahora, podrían haber tenido que esperar casi un mes. Todas las fechas están ocupadas, dijo el hombre de manera conciliadora. ¿Y si esto es el destino? ¿Por qué apresurarse? ¿Cuánto tiempo llevan juntos?
¿Un año viviendo juntos? ¿Por qué de repente decidió llevarla al registro civil?, dijo la mujer, pero inmediatamente se calló cuando la puerta se cerró detrás de ella. Su hijo había llegado a casa. Estaba de mal humor y prefería no tener tratos con ellos en esos momentos. El hombre entró en el departamento, se quitó los zapatos, fue a la ducha y luego se dirigió a la sala de estar. Ni siquiera saludó a sus padres ni preguntó de qué estaban hablando. Los padres, por su parte, tampoco le mencionaron sus pensamientos. Charles sabía perfectamente que sus padres estaban en contra de su boda. Él mismo no estaba emocionado, pero ya había decidido casarse para finalmente poder alejarse de sus padres, dejar de escuchar sus interminables conversaciones sobre cómo debía encontrar otro trabajo, cómo debía tomar las riendas de su vida, y así sucesivamente. Todo lo que quería era celebrar la boda, mudarse al departamento de Lily y olvidarse de las constantes quejas de sus padres. Su prometida nunca lo presionaba, nunca gritaba, nunca hacía berrinches ni provocaba peleas y escándalos. Era tranquila, serena y equilibrada. Quizás esas fueron las cualidades más importantes que valoraba en una mujer. Cuando golpearon la puerta del apartamento, ni siquiera le prestó atención. Ni siquiera sospechaba que la persona que había hecho ese golpe cambiaría su vida para siempre. La señora Cale se levantó de la mesa y, tambaleándose de lado a lado debido a su volumen, se dirigió hacia la puerta. Era bastante robusta y su tamaño no le permitía caminar normalmente, se movía como un oso, balanceándose de un pie a otro. Abrió la puerta y vio a su amiga que vivía literalmente 2 pisos abajo. ¿Está tu hijo en casa?, preguntó la mujer dirigiéndose a su amiga. Cuando ella asintió, la arrastró al vestíbulo. La señora Cale cerró la puerta detrás de ella y solo entonces su amiga se atrevió a hablar. Aquí tengo la factura que dice que tu hijo se casa con esa rubia, Lily. Así que, ayer la vi lavando platos en el restaurante. Sí, no puede ser, dijo la señora Cale con miedo. Mi hijo nunca se casaría con una lavaplatos. ¿Qué está pasando? Él dijo que ella era la administradora. Lo vi con mis propios ojos, ayer estaba llevando las facturas, la vi parada allí lavando platos. Te lo digo, la reconocí con seguridad. Así que, Mrs. Cale, toma medidas. Después será demasiado tarde. Tu hijo se casará con una lavaplatos y tú tendrás que mantenerlos a ambos, dijo la amiga una y otra vez, elevando su tono de voz. La señora Cale quedó tan sorprendida por lo que acababa de escuchar que no supo cómo responder a su amiga. Charlie estaba acostado en el sofá y escuchaba cómo el tono de voz aumentaba en el pasillo. Sabía que probablemente la amiga de su madre había venido a contarles el último episodio de la serie de televisión que solían discutir con frecuencia aquí, en la sala de estar. Pero cuando su madre entró en el apartamento, Charlie pudo ver en su rostro que algo estaba mal. La mujer parecía terriblemente perturbada. Actuaba como si no pudiera encontrar las palabras para hablar con él. Se levantó del sofá, se sentó y miró a su madre. La señora Cale se sentó frente a él y luego llamó a su esposo. El señor Cale se puso de pie en el pasillo, apoyado en el marco de la puerta. Miraba a su esposa, que estaba completamente asustada y no podía decir una palabra. Ahora dime, Charlie, dijo la mujer lentamente, finalmente reuniendo el coraje. ¿Dónde trabaja tu Lily? ¿Está lavando platos? Mamá, ni siquiera debería preocuparte. ¿Estás planeando elegir a mi novia en función de su trabajo? ¿Qué tonterías son esas? ¿Por qué importa dónde trabaja? Charla respondió bastante bruscamente.
Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación, dándose cuenta de que lo habían atrapado. Tarde o temprano, de todos modos, tendría que confesar, pero esperaba que eso sucediera después de la boda. Charlie, habla ahora, rugió el señor Kelly, quien ya estaba enrojecido de ira. Lo sabía. Siempre lo supe, dijo la señora Kelly, agitando las manos. Ella comenzó a llorar y se retiró a otra habitación. Regresó en cuestión de minutos y señaló a su hijo con enojo. ¿Cómo puedes tratar a tu madre de esta manera, eh? ¿Decidiste casarte con una lavaplatos? Dios mío, qué vergüenza para nuestra familia. ¡Qué vergüenza! Siempre pensé que ella trabajaba allí como administradora. Ni siquiera como camarera, ¡qué bien! Ella lava platos. Dios mío, ¿y si los vecinos se enteran? La mujer sollozó y se fue a otra habitación. No regresó después de eso. El señor Kelly solo sacudió la cabeza, miró a su hijo con reproche y se fue a la habitación de su esposa para calmarla. Charlie escuchó cómo intentaba consolar a su madre, pero él mismo no se sentía inclinado a hacerlo. No entendía cómo todo esto los afectaba. Si no querían ver a su futura esposa como una lavaplatos, ¿y qué? Lo más importante en ese momento era salir de esta situación. Se casaría, se mudaría de la casa de sus padres y comenzaría una nueva vida. No estaba obligado a soportar todo esto. Charlie agarró su chaqueta y salió de la casa, decidido a dar un paseo para enfriar su cabeza. Sentía que su rostro estaba enrojeciendo de ira y recordó cómo se veía su padre en momentos como este. Le resultaba desagradable verse parecido a su padre en esos momentos. Desde esa conversación, solo habían pasado un par de días. La señora Kelly y el señor Kelly fingían que todo estaba bien. Pero Charlie sabía que nada estaba resuelto. Había vivido con sus padres desde su nacimiento y durante los 30 y pico años que tenía, había aprendido a anticipar su comportamiento. Sabía que debía esperar una explosión justo cuando menos lo necesitara. Le daba miedo pensar que la boda sería 2 días antes de la ceremonia oficial. También temía que sus padres estuvieran al tanto. Tenía miedo de que armaran un escándalo en la boda. Pero ni siquiera se le ocurría lo que la señora Kelly y el señor Kelly estaban planeando. Ese día, Lily se paró frente al espejo, girando en su lujoso vestido de novia. Habían alquilado este vestido para celebrar un día y luego devolverlo a la tienda. A ella le encantaba ese hermoso vestido, brillaba como luces de fuego con miles de cristales incrustados en su tela. Era un hermoso vestido blanco, adornado con encaje delicado que apenas cubría sus hombros. Se veía mágica y hermosa como una princesa de cuento de hadas. Cuando vio a Charlie, se sintió aún más extasiada. Podía ver que a él le gustaba cómo se veía. La sesión de fotos transcurrió sin problemas y estaban listos para dirigirse al banquete. Charlie, escucha, mis padres podrían armar un escándalo, pero espero que no lleguemos a eso. Si eso sucede, mantén la calma, todo estará bien, dijo Charlie, dirigiéndose a Lily. Ella asintió, pero no dijo nada. Ya sabía que los padres de Charlie podrían causar problemas. Nunca le habían caído bien, y nunca lo habían ocultado. Habían llegado justo a tiempo, cuando todos los invitados se habían reunido. Lily veía esta celebración de una manera completamente diferente a Charlie. En realidad, no quería ninguna fiesta. Solo quería casarse y tener una bonita sesión de fotos. Toda esta celebración le resultaba innecesaria, ya que no conocía a nadie aquí. Todos eran parientes de Charlie, porque ella no tenía familia. Sus padres habían fallecido 2 años atrás, y desde entonces,
estaba sola. Ella miró a Charlie, quien tomó su mano. De repente, sintió cuánto nerviosismo tenía ella. Él apretó suavemente su mano, indicándole que estaba a su lado. Mira, no queremos ver a tus padres armando un escándalo, pero espero que no lleguemos a eso, gruñó la señora Kelly, visiblemente irritada, hasta el punto en que sus dientes crujían de ira. Se veía tan molesta como era posible. Todos los invitados a la boda se volvieron para mirarla. Lily podía escuchar a los invitados murmurar entre ellos. Los susurros le resultaron desagradables. Cubrió su rostro con las manos y se apresuró a entrar en la habitación de al lado. Todavía podía escuchar a la presentadora de la boda tratando de desviar la atención hacia otro juego, tal vez en un intento de distraer a los invitados. Pero ya no había celebración. En realidad, la señora Kelly había arruinado la boda de Lily y Charlie con su comportamiento. Charlie ingresó a la habitación unos minutos después. Cuando Lily miró la hora, se dio cuenta de que habían pasado casi una hora desde que la señora Kelly había creado ese caos. Aún no había dejado de gritar y protestar. Lily ya no la escuchaba y tampoco quería hacerlo. Se sentó en un pequeño sofá, su hermoso vestido extendido por todo el sofá, incluso detrás de ella. Ya no se sentía como una princesa o hada. Se sentía una extraña en esta celebración de la vida. Cuando Charlie entró, Lily pensó que probablemente repetiría las palabras de su madre. Pero ni siquiera se imaginaba lo que su futuro esposo le diría. Charlie dijo, «¿Sabes? Tal vez mi madre tenga razón. Quizás no necesitamos casarnos. Después de todo, aún no hemos formalizado nuestra relación. ¿Podría ser una señal? No sé cómo hablar contigo sobre esto. Entiendo que todo esto sea un tema delicado. Pero yo tampoco puedo ver cómo todo se desmorona. ¿Quieres decir que tu madre tiene razón? Solo quería ganar un poco más. Tomé un segundo trabajo como lavaplatos. ¿Es realmente tan malo intentar ganar más de lo que ya gano? ¿En qué he fallado?, preguntó Lily en voz baja, sus lágrimas temblaban en su voz. Ella quería que Charlie se sentara a su lado, que la abrazara por los hombros. Y ella pondría su cabeza en su hombro y lloraría en silencio. Pero él no hizo nada de eso. Todavía estaba de pie en la puerta, sosteniéndola por la espalda. Lily pensó que su madre, la señora Kelly, probablemente intentaría intervenir. Probablemente por eso él se quedó de pie. ¿No entiendes? Simplemente soy el único hijo de mis padres. Quieren que me establezca en la vida, no viva como ellos, de un salario a otro. Por eso quieren que tenga una prometida, al menos con una dote. Ya causaron un escándalo cuando se enteraron de que eras huérfana. Y ahora, cuando saben que lavas platos, estarán aún más insatisfechos. Creo que es mejor que nos separemos. Mejor no casarnos en lugar de escuchar constantemente las quejas de mi madre, dijo el hombre. Salió de la habitación y se alejó. Lily escuchó. Se dio cuenta de que no había más celebración detrás de las puertas. Probablemente habían despedido a todos los invitados, el presentador se había ido. Ahora solo quedaban mesas preparadas. Cuando el administrador entró, miró a la joven con compasión. No puedo imaginar cómo te sientes. Pero los padres de mi esposo también estaban en contra de mí, así que entiendo lo difícil que puede ser. Pero, ¿sabes qué? Quédate aquí por ahora, te avisaré cuando se hayan ido. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó el administrador a Lily. Sí, tengo mi propio apartamento, dijo Lily en voz baja.
Estaba agradecida con el administrador por permitirle quedarse en ese lugar y esperar hasta que la señora Calley y el señor Calley se fueran. Lily entendía que Charlie probablemente estaba en su apartamento en este momento empacando sus cosas. Por supuesto, no tenía muchas cosas allí, porque pasaba la mayor parte del tiempo en la casa de sus padres. Pero sabía que en media hora él no estaría allí. Correría tras su madre, quien había decidido cancelar su boda. Él le envió un mensaje diciendo que no habría ninguna boda. Ella ya lo había entendido. La administradora sacó un paquete completo de comida, que estaba empacada en contenedores. Le dio a Lily, diciéndole que lo había guardado para ella. Se despidieron. Lily, con su enorme vestido de novia, se metió en un taxi, apenas cabiendo en el asiento trasero. Ya no lloraba. El taxista de vez en cuando la miraba, pero no decía nada. Lily salió justo frente a su casa. Entró con dificultad en el edificio, llevando el vestido en una mano y la bolsa de comida en la otra. Cuando entró en su apartamento, se dio cuenta de que Charlie ya había estado allí. Había recogido sus cosas restantes y, al parecer, se había ido a casa de su madre. Lily pensó que todo lo que no sucede, sucede por alguna razón. Ella se quitó el vestido y lo llevó de inmediato a la tintorería. Pagó la limpieza en seco y regresó a su apartamento. Se sentó en la mesa, poniendo la comida en contenedores. Disfrutó de las delicias que habían sido preparadas para la noche de bodas. Y todo este banquete, ella lo había ganado por sí misma. Por alguna razón, de repente, no le importaba en absoluto lo que estaba sucediendo. Se dieron por vencidos, y eso era todo. Lily entendió que Charlie solo quería casarse con ella para alejarse de sus padres. Se prohibió pensar así, pero ahora todo tenía sentido. Si su madre lo llamaba, él correría hacia ella. 3 años habían pasado desde el día en que la señora Calley y el señor Calley cancelaron la boda de su hijo. Habían creado un escándalo justo en medio de la boda, separando a su hijo de la novia. Ahora estaban sentados frente a sus televisores, hablando. La conversación solo giraba en torno a su hijo, quien no estaba presente. Esto irritaba a la señora Calley. Ella veía como su hijo de 37 años seguía siendo una carga para ella. No se arrepentía en absoluto de no haber permitido que se casara con la lavaplatos. Todavía se enorgullecía de su decisión, a veces pensaba en ello antes de dormir, y cada vez que lo hacía, una sonrisa aparecía en su rostro. Estaban sentados frente al televisor y charlaban. Y entonces el señor Calley señaló el televisor. Cuando la señora Calley miró la pantalla, quedó sin palabras. Estaban transmitiendo un informe sobre una joven empresaria que había abierto una cadena de salones de belleza. En esa lujosa mujer, reconocieron a la antigua novia de su hijo. Decir que la señora Calley estaba en estado de shock no era suficiente. No pudo pronunciar una palabra hasta que el informe terminó. La chica más joven y rica de nuestra región. Su historia está llena de altibajos. A los 17 años se quedó sin padres y se hizo cargo de sí misma. Nunca pudo obtener educación superior debido a la necesidad de trabajar mucho para mantenerse a sí misma. Y así, con solo educación secundaria en su haber, construyó toda una red de salones de belleza. Lily. El informe continuó, pero la señora Calley ya no lo escuchaba. Sintió un zumbido en los oídos. En realidad, dejó de escuchar y percibir cualquier cosa. El señor Calley miró a su esposa, pero no la sacó de su estupor. La mujer saltó en su lugar, exhaló y extendió los brazos. No podía creer que hubiera perdido una oportunidad tan grande.
Comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación, midiendo la sala con sus pasos. No podía articular palabra alguna, pero su voz temblaba en un intento de decir algo. En su interior luchaba la envidia y la frustración por lo que había perdido. «Charlie, ven aquí», gritó la señora Kelly cuando escuchó que su hijo entraba en el apartamento. Salió corriendo al pasillo, agarró su mano y lo llevó hacia el televisor. En ese momento, estaban anunciando un comercial. La señora Kelly tomó el control remoto, retrocedió al programa anterior y mostró el informe a su hijo. Charlie se quedó de pie con la boca abierta. Todos se asombraron al ver a su antigua prometida en el informe. «No puede ser verdad, ¿verdad?», dijo Charlie, aunque sabía perfectamente que era Lily. No podía equivocarse, reconocía sus hermosos mechones castaños, sus ojos marrones oscuros, esas hermosas cejas casi negras. Reconoció su piel pálida y las ligeras pecas en su nariz. Ella estaba compuesta de hermosos detalles. «Rápido, arréglate y ve a verla», dijo el señor Kelly, levantándose de su silla. Tuvo una idea brillante y decidió ponerla en práctica de inmediato. «Ve allí ahora mismo, arrodíllate y dile que has estado equivocado todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos seguir sosteniéndote? Rápido». Charlie, sin hacer preguntas, se dirigió hacia su coche. Se sentó en su antiguo automóvil de fabricación nacional, arrancó, pero se dio cuenta de que no sabía a dónde ir. Sacó su teléfono y encontró a su ex prometida en las redes sociales. Ni siquiera pasó por su feed. Si hubiera desplazado su página hacia abajo, habría descubierto que era inútil ir a donde iba. Abrió la primera foto que vio con la ubicación de una casa de campo. Luego llegó al complejo de cabañas y encontró la casa correcta a través de la foto. Aunque estaba oscureciendo afuera, podía ver claramente lo que estaba sucediendo en el patio. Su ex prometida caminaba por el impecable césped, sosteniendo una bandeja de té en las manos. Junto al senador se encontraba un apuesto joven que inmediatamente tomó la bandeja de sus manos. Ella se acercó al cochecito que estaba cerca del senador. Dijo algo al bebé y luego besó a su esposo. Se sentaron en el senador, rodeado por tiendas de campaña blancas desde 4 lados y guirnaldas amarillas colgando por encima. Era una imagen perfecta, una imagen idealista de una familia. Pero Charlie no podía creer que alguien como Lily, que había sido huérfana, se casara con alguien así. En su opinión, ella estaba lejos de ser un ideal de belleza. Pero, al parecer, para este hombre, ella era la más hermosa. Charlie regresó a casa. Condujo a casa sabiendo que estaba retrasado por al menos 2 años. Miraba la carretera, pensando en lo que le diría a su madre. Por un lado, tenía a una mujer con la que había estado construyendo una relación. Pero ella no tenía la intención de casarse con él, y mucho menos mantenerlo. Cuando Charlie llegó a casa, no tenía ganas de entrar en el apartamento. Sabía que lo esperaba otro sermón de su madre. Salió del coche, arrastrándose hacia el apartamento. Cuando entró, su madre inmediatamente notó en su rostro que algo había salido mal. «Ella vive en una mansión de verdad», dijo el hombre dirigiéndose a su madre. «Tiene un esposo allí, y un bebé pequeño en un cochecito. Así que, como mínimo, llegué tarde por 2 años. Eres un tonto. Podrías al menos haberlo intentado». «¿Y si ella todavía te ama?», gritó la señora Kelly agitando un trapo. Luego, ella volvió a sumirse en su miseria y se fue a otra habitación. Ahora, solo quedaba el padre con el hijo. El señor Kelly sacudió la cabeza tristemente.
También se dio cuenta de que habían perdido su única oportunidad de mejorar su situación financiera. Pero lo que le molestaba más era que ellos mismos habían destruido la relación de esos jóvenes. Si no hubieran actuado de esa manera en ese momento, ahora estarían viviendo la buena vida. Estaba enojado con su esposa por insistir en que destruyeran su relación. Charlie entró en la cocina. Se sentó a la mesa, sosteniendo su cabeza con ambas manos. Estaba pensando en cómo podría haber sido su futuro si, en el pasado, hubiera insistido en casarse, si no hubiera escuchado a sus padres. En aquel entonces, no podía haber imaginado que Lily pudiera construir un negocio. Ella solía cortar el pelo, teñirlo. Ganaba dinero para su educación trabajando en un restaurante. Él no pensaba que una chica como ella pudiera lograr algo en la vida. Pero ahora, al ver el informe sobre una joven empresaria, no pudo encontrar las palabras para justificarse. «Eres un tonto, Charlie», dijo el hombre a su hijo. «En aquel entonces, no deberías haber escuchado a tu madre». «Sí, y no deberías haberme escuchado a mí. Deberías haber tomado las riendas de la situación como un hombre. Deberías haber ido al registro civil con ella en aquel entonces. Tu madre lo habría aceptado eventualmente, y yo también. Ahora estarías viviendo de ella, no de nosotros. Tu madre y yo ya estamos jubilados, y te estamos manteniendo a ti, un hombre joven y sano. ¿Qué vas a hacer ahora?» Charlie no pudo responder a su padre, si tan solo fuera porque no tenía una respuesta para esas preguntas. No iba a conseguir un trabajo porque, en su opinión, no había buenos trabajos en la ciudad. No iba a trabajar por una miseria. Ni siquiera miró a su padre, quien inmediatamente salió de la cocina sin recibir una respuesta. Charlie miraba por la ventana, donde la ciudad ya estaba sumida en la oscuridad. Estaba oscureciendo afuera, y las farolas se encendían una tras otra. Charlie estaba sentado en el balcón, fumando, mirando hacia abajo. ¿Qué le depararía el futuro ahora? ¿Podría alguna vez perdonarse por dejar escapar a Lily en ese entonces? Su padre tenía razón. Si hubiera actuado como un hombre en aquel entonces, estarían juntos ahora. Ella estaría trabajando, y él estaría disfrutando de los beneficios de su éxito. Se imaginó cómo podría haber sido su vida, sonriendo. Tan pronto como se dio cuenta de que todas esas fantasías quedaban en el pasado, su estado de ánimo se agrió de inmediato. Miró con tristeza y añoranza hacia la distancia, sintiéndose enfermo. Entró en el apartamento, apagó su cigarrillo y se fue a la cama. No quería ir con sus amigos ni con su mujer. Solo quería quedarse dormido lo antes posible, esperando despertarse mañana con nuevos pensamientos. Seguiría siendo una carga para sus padres. Pero lo que más le irritaba era que, mientras tanto, Lily estaba disfrutando de una vida feliz en brazos de su joven esposo. Y ya tenía un hijo y un próspero negocio. Le tenía envidia, pero aún más envidia sentía por el hombre que estaba a su lado.